Bueno, vamos a empezar. Muy buenos días a todos y todas. Soy Margaret Myers, directora del programa Asia y América Latina aquí en el Diálogo Interamericano, y es un gran placer darles la bienvenida al Diálogo Interamericano, presencial o virtualmente, para este importante evento en celebración del Día de Derechos Humanos. Y sobre un tema que está perfectamente alineado con los valores y prioridades institucionales del diálogo. Y también, que también es de mayor importancia, dado los cambios profundos que hemos visto recientemente en el panorama democrático global. Em, También es un enorme placer introducir al embajador George Sparber de Liechtenstein, quien ha trabajado muy duramente para avanzar una agenda positiva acerca de la juventud y la democracia por muchos años, y quien nos va a ayudar a abrir la discusión. Embajador. Muchas gracias, señora Myers. Buenos días a todas y todos. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes e iniciar esta conversación. Unfortunately, this is as far as my poor Spanish bring me today, so I beg your indulgence where you have to listen to me in English for a little bit. But I'm really very happy and pleased to be here today. Thank you so much for the invitation. Maybe you're asking yourself, like what a small country like mine, Liechtenstein, has to say about human rights and democracy in the world. And of course, I would say just as much as anybody else, and maybe right now, even a little bit more. Liechtenstein has assumed the presidency of the Council of Europe just 2.5 weeks ago. That is the sister organization of the Organization of American States, founded shortly after the OAS, but with the same mission to promote the rule of law, democracy, and human rights in our region. And so during our presidency, we have made meaningful involvement of young people a priority, and that, of course, aligns very, very well with your mission here today. So I'm very glad that we can extend that effort of ours to the OAS region today in contributing a little bit to this event as well. And I think that brings us straight to the gist of today's discussion, making oneself heard. Democracy means the inclusion of all, whether that is in a big multilateral arena like the UN or the OAS, or in a small local stage. According to the United Nations, democracy provides an environment that respects human rights and fundamental freedoms, and in which the freely expressed will of the people is exercised. This is all about participation. In other words, no decision about me without me. And to some extent, of course, this is evident to everybody. But unfortunately, ever so often, this is the exception rather than the rule. And of course, at the core, democracy is about accountability. The people have a fundamental right to hold their leaders to account. Today, we seem to be in a situation where many decisions are taken that will have consequences far, far ahead in the future. Think about climate change, think about new technologies like artificial intelligence, disinformation, or things like, disarmament, automatic lethal weapons. All of these are issues that are very important to get right. Yet on many of these issues, it is people taking the decisions who will not bear the consequences themselves and probably will not even be accountable for those decisions anymore. And this cannot be. And this is not how we should ever agree to look at democracy. Today's youth should not be tomorrow's decision maker. We hear that sentence a lot, and I really don't like it. Today's youth should be today's decision makers. And it makes me really very happy to look at today's panel and seeing all of you here. At least today we seem to make a little bit of progress and go in the right direction. And I'm really honored to be a small part of that. But let me also take this opportunity to
tell you just a little bit more about us in Liechtenstein. We may be a very small country, but we have very principled views and a loud voice when it comes to promoting the rule of law in the world. That is at the core of the United Nations Charter, as is the idea of multilateralism. In Liechtenstein, we're very deeply convinced that decisions get better the more voices contribute to them. Inclusiveness is really the magic word here. We're also a country, that has no natural resources, with one very important exception, I would say, and that is our people. My boss, the Minister of Foreign Affairs, happens to be also the Minister of Education, and I have to say, this is really a great combination for us. Education is obviously so important in its own right, but especially when it comes to the rule of law and fundamental rights and freedoms. The more people know about their rights, the more people use opportunities to change things for the better or create their own opportunities for themselves to do so. Some of them are fighting against impossible odds, faced with repression and violence, and to them we owe our full solidarity, and we have to use the platforms, all the platforms at our disposal to speak up. And there are so many different ways states can do the right thing, of course. Ratifying third optional protocol to the Convention of the Rights of the Child is an excellent start. It's about participation of young people. It's about a complaints mechanism, but so is urging governments across the world to elevate sustainability and questions of intergenerational justice to the forefront of policymaking. And this cannot be done without the full and real and meaningful participation of youth. But I'm not the one today to make proposals how to do better in youth participation and youth decision-making. We have an excellent panel here today to listen to, and I'm very happy to give the floor to Ms. Tarasiuk Broner, who will, I believe, introduce our panelists. I do look forward to the discussion. There's much for me to learn, for sure, and thank you very much again for having me today. Thank you, Tamara. Thank you very much, Ambassador, for that introduction. And it's a pleasure to have you on here at the Inter-American Dialogue. Voy a volver al español. Me parece importante empezar recordando que este año se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, un nombre que al margen podríamos ver de actualizar dado cómo ha evolucionado el mundo. Pero sí quiero resaltar que si bien históricamente siempre hubo sociedades donde algunas personas eran libres, no lo eran todas las personas, ni esta libertad era reconocida como derechos con relación al Estado. Y hubo algunos antecedentes en el derecho internacional y derechos y obligaciones en estos temas, pero estas dos declaraciones surgen en gran medida como una respuesta a la realidad del mundo. Los horrores del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial empezaron a dar lugar al derecho internacional de los derechos humanos como los conocemos hoy, y creo que es importante recordar eso hoy cuando nos acercamos al 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Y si bien el derecho y las obligaciones fueron evolucionando, hoy lo que enfrentamos es un enorme desafío de cómo hacerlos cumplir y cómo preservar un sistema de gobierno que sea democrático, donde sea posible cumplir con estas normas. Y hoy creo que estaríamos todos de acuerdo en decir que la amenaza más urgente, más acuciante para la democracia liberal en América Latina ya no es un golpe militar o una ruptura abrupta del orden constitucional, sino que hay un amplio consenso del riesgo que representan líderes que son electos democráticamente, que llegan al poder y una vez en el poder le dan la espalda gradualmente a garantías básicas como la independencia judicial, la integridad electoral, el trabajo independiente de la prensa o de la sociedad civil, y hay mucho descontento popular ante problemas crónicos de derechos humanos, como la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, los problemas del medio ambiente, y vemos que hay estos gobernantes que son electos democráticamente que son incapaces o no están dispuestos a afrontar estos problemas, y ante estos fracasos crónicos hay políticos que llegan al poder con más populismo, más autoritarios,
que explotan esa imposibilidad de resolver los problemas para justificar políticas que al final restringen o violan derechos humanos, que llevan a millones de personas de nuestra región a tener que abandonar sus hogares porque buscan seguridad o porque buscan oportunidades en otro lugar. Y esta falta de respuesta eficaz a la corrupción, a la violencia y a la pobreza fue usada como un pretexto por muchos de estos políticos de todo el espectro ideológico para prometer soluciones que parecen fáciles y sencillas, pero que en muchos casos son abusivas. Y la realidad es que son tremendamente eficaces en sus comunicaciones. Y cambiar esta narrativa del líder salvador que no necesita la democracia, que no necesita el Estado de Derecho para resolver los problemas de la gente, es una tarea bien difícil. Y estamos en una situación en la cual es extremadamente importante mostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la gente, que se pueden proteger y promover derechos como la salud, la educación, asegurar que exista seguridad en nuestros países, pero hacerlo dentro del marco del Estado de Derecho. La realidad es que no son incompatibles, que la solución es más democracia y no menos, pero este es un producto bien difícil de vender. Cuando estamos en una región donde tenemos, yo diría, tres grandes tipos de países, ¿no? Tenemos dictaduras, que todavía las hay, puras y duras. Tenemos gobiernos, países donde hay gobiernos con líderes electos democráticamente, que como les decía, le dan la espalda a las garantías democráticas, y tenemos democracias frágiles, en las que hay volatilidad política que pone en riesgo las instituciones democráticas más elementales. En este contexto, que es un diagnóstico que suena un poco deprimente y un poco trágico, creo que es importante cambiar el eje de la discusión del diagnóstico hacia cuáles son las maneras para frenar mayores retrocesos democráticos en la región. ¿Cómo podemos fortalecer la institucionalidad democrática? ¿Cómo aprovechar los espacios que hay para construir más democracia? Y obviamente en esta discusión, un actor clave es la juventud, que se moviliza, que aprovecha la tecnología, las redes sociales, que abraza causas nuevas, que abraza la evolución de los derechos humanos, y por eso este panel que tenemos hoy es tan importante. Si nos ponemos a pensar en la juventud de hoy en la región, hay jóvenes de Argentina, de Chile, de Uruguay que nacieron en democracia y no vivieron las dictaduras militares. Hay jóvenes en Venezuela que no vivieron nunca, no saben lo que era el país antes de Chávez y el chavismo. Los jóvenes no vivenciaron en carne propia las guerras en Centroamérica. Los jóvenes mexicanos iban a la escuela primaria cuando empezó la guerra contra el narcotráfico. Y a pesar de todos estos desafíos y esta situación en la que estamos, si ustedes ven el último informe del Barómetro de las Américas que presentamos acá en el Diálogo Interamericano la semana pasada, los resultados de la encuesta es que los adultos jóvenes de la región hoy están más comprometidos que sus antecesores con la democracia. Y me gustó mucho, voy a resaltar la frase que dijo el embajador recién de Today's youth should not be tomorrow's decision makers. O sea, quienes hoy son jóvenes no tienen que esperar hasta mañana para participar en las decisiones más elementales, incluyendo estas de cómo preservar el espacio cívico y la democracia en la región. Entonces, para entender qué significa esto, de qué hablan los jóvenes cuando hablan de democracia, qué están haciendo para protegerla, tenemos hoy un panel de lujo que voy a presentar muy brevemente antes de pasarle la moderación del panel a mi colega Manuel Orozco, que está ahí en la sala. Nuestros panelistas de hoy son Sebastián Flores, de Ecuador, que es cofundador y director de la Fundación Comparlante. Tenemos a María del Mar Jaramillo, de Colombia, que es directora general y fundadora de la Fundación Soy Oportunidad. Está Rosa María Payá, de Cuba, que es fundadora de Cuba Decide, de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Y tenemos a Walter Corso, de Guatemala, que es director ejecutivo de Diálogos. Todos estos países de los cuales podemos aprender muchísimo. Les agradezco mucho que nos acompañen. Y Manuel, te paso la palabra para la moderación de este evento. Muchas gracias. Solo para completar, todos estos países son fáciles, ninguno tiene problemas. Así que ese es el punto de partida. Y muchas gracias, Tamara, embajador. En mi país de origen hay un poeta, Rubén Darío, que dice, si la patria es pequeña, uno grande la sueña. So, thank you for your support y por acompañarnos en esta reunión. Realmente este tema siempre se habla. Yo creo que
Tamara me robó mucho de los puntos, entonces ahora tengo que inventarme algunas cosas, pero empezando por la aseveración que hace el embajador, realmente no hay que esperar hasta mañana para que los jóvenes asuman el gobierno, es clave, porque al menos en el contexto de América Latina, nosotros tenemos una cultura que está, que identifica, caracteriza y visibiliza la autoridad política con una edad. Y tenemos una tradición en muchos de nuestros países, y no en todos, en donde creemos que vos estás muy joven, vos no sabes cómo se hacen las cosas. Déjame, yo te explico cómo se hace. Además de que somos sexistas, somos adultocentristas. Y es una realidad que tenemos que cuestionar, problematizar, y en el ambiente en el que nos encontramos en este momento es vital. Y realmente estadísticamente no hay una correlación entre democracia y autoridad mayor. Entre más mayor seas o más viejo seas, tu país no es más democrático. Y si no, pues tenemos ejemplos: Joaquín Balaguer en República Dominicana, Alfredo Stroessner en Paraguay, que son pues dictadores serios, y tenemos dictadores jóvenes como Daniel Ortega cuando asumió la Junta Revolucionaria en 1979, 32 años. Y miren cómo ha arruinado el país 44 años después. Entonces, realmente el problema no es de edad, es un problema de valores, sí, de preparación, es cierto, y es un problema también de oportunidades. Entonces, yo quiero empezar tal vez la conversación con ustedes con una pregunta general, abierta, en el orden que estamos: Sebastián, María, Walter y Rosa, eh, con una pregunta bastante abierta, amplia, y es cómo ustedes caracterizan la participación cívica y política de los jóvenes en América Latina en este momento. Eh, Estamos pasando por muchas problemáticas. Definitivamente, los países de ustedes, pues hay mucho de qué hablar, mucho que masticar, eh, pero tal vez desarrollen un poco su perspectiva al respecto, y después tengo algunas que otras preguntitas que plantear. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Manuel. Buenos días a todos. No estuvo bueno el desayuno, ¿no? ¿Qué tal? Venimos justamente al diálogo interamericano, por eso primero quería escuchar sus voces. Y de eso se trata. Eso es lo más importante en la construcción de una democracia, en el desarrollo de un país y sobre todo en el impacto, la huella que deja una generación. Los jóvenes hoy en día en mi país, Ecuador, y alrededor de América Latina, están asumiendo una participación política que se adapta al lenguaje de las comunicaciones y de las eh, tendencias, ¿no?, del día. La participación del joven hoy en la política y la vida pública de un país es viral, ¿no? Es algo que se transmite de forma inmediata, masiva, que tiene ese poder de impactar, de reunir a otros coidearios, incluso más allá del espacio físico, atrayendo nuevas tendencias, atrayendo nuevas voces, reanimando discursos que por ahí podían haberse demorado unas cuantas vueltas más en llegar que con la viralidad del momento. Pero hay algo importante en todo este proceso, y es por eso también que quería escuchar sus voces desde el principio. Porque generalmente hablamos de la participación juvenil, del diálogo, y tenemos hasta la misma idea gráfica, ¿no? Del altavoz, del micrófono, del escenario desde donde alguien puede hablar a más personas, cuando en realidad lo más importante es escucharnos. Históricamente lo hemos visto. El poder ha utilizado el acceso a la palabra al transmitir o a acceder a la palabra que ha sido plasmada de algún modo como el control sobre un pueblo. Pero no porque no quiera que se hable, sino porque no quiere que las voces, todas, sean escuchadas. Y es algo en lo que no podemos caer nosotros, los jóvenes, en esa viralidad. Todos
queremos que nos vean, que sepan de nosotros, reunir likes, reunir views, reunir firmas. Pero ¿dónde está el punto en el que nos encontramos unos con otros? Las ideas, las generaciones. Yo mismo, en mi defensa, promoción de la juventud, en el mentorear a otros jóvenes, por supuesto que les digo que son capaces de todo. Por supuesto que pienso que somos los decision makers de hoy. Pero no dejemos de escuchar al que caminó antes que nosotros y al que sueña con un camino hasta donde lo entiende, mucho más allá de lo que nosotros podamos llegar, porque es más joven, porque tiene otros sueños, otras ilusiones. En el lugar donde estamos parados, no es la cúspide, es solo una piedra más en el camino para que vayamos construyendo. Gracias, Sebastián. Esa respuesta está difícil. Así que, María, No sé cómo voy a seguir ahí. ¿Ahora qué digo? escuchemos. Bueno, buenos días y gracias por este espacio. Creo que Sebastián dijo todo. Entonces yo les quiero compartir una anécdota de algo que precisamente viví ayer y que he estado escuchando, bueno, ayer y hoy con las personas con las que me he podido reunir, pues para poder contarles sobre todo cómo hoy los jóvenes sí están logrando transmitir nuevos mensajes, pues a estas generaciones que hoy en día se encuentran en los cargos de poder. Imagínense que ayer tuvimos la oportunidad maravillosa, fantástica, de asistir a la ceremonia, a la conmemoración de derechos humanos en la OEA. Creo que es la primera vez que se abren estos espacios también para que personas jóvenes que se encuentran trabajando en organizaciones, en sus territorios, pues vengan y cuenten sobre sus casos y qué es lo que están haciendo precisamente para ayudar a garantizar esos derechos humanos. Antes de pasar, muerta del susto, por supuesto, empecé a ver a la gente, empecé a ver a todas las personas que se encontraban en las mesas, que estaban escuchando y demás. Y lo tengo que decir, y lo estábamos hablando ahorita, todos estaban en el computador, trabajando, viendo el celular, porque es como, se convertía como en un ruido, de verdad, y perdón que lo diga de esta manera, pero fue así. Las personas están muy acostumbradas a escuchar a las mismas personas hablar y de los mismos temas de siempre. Cuando llevo 40 años trabajando en lo mismo, pues ya se me convierte, eventualmente va a ser un ruido para mí. Como esta es la primera vez que nosotros podamos asistir, estuve muy atenta a escuchar primero a Sebastián, que pasó a la mesa de diálogo, eh, y pasó algo fantástico, y es que todos soltaron el celular y todos como que dejaron de ver el computador. Y entonces empezaron nuevamente a escuchar esa voz fresca que me estaba diciendo algo diferente. Luego pasó esta voz aguda de María del Mar, y yo, aparte, pues, por supuesto, concentrada en lo que estaba diciendo, pero sobre todo viendo las caras de las personas, porque lo que quería era que me escucharan. Y escucharon. Fue fantástico. Esto que les estoy contando, esta anécdota, es más porque lo que quiero decir es que hoy los jóvenes se nos están abriendo estas nuevas oportunidades para contarle a estas generaciones qué estamos haciendo. La percepción es que la gente no escucha, pero realmente sí están escuchando. Y sí quieren y sí están interesados en escuchar voces frescas que nos cuenten qué están haciendo en territorio y que nos cuenten además de manera práctica, rápida, simple, porque creo que es el gran cambio entre generaciones, donde nos acostumbramos a seguir 800.000 reglas para hacer algo sencillo y luego viene alguien y me cuenta de manera muy fácil cómo están ayudándome a resolver un problema en el que yo me iba quedando la vida entera tratando de resolver. Esto es algo que está pasando en Colombia, que ahora sí, lo veo en mi país, veo a gente espectacular, gente muy joven, haciendo cosas maravillosas en todas las áreas, trabajando en temas de educación, trabajando en temas de tecnología, porque es hacer cosas muy difíciles a volverlas prácticas. Y yo ahora tengo esa capacidad de enseñarle a otras personas también a hacerlo práctico conmigo. O sea, entonces, esta es mi conclusión, al menos en esta primera pregunta, es yo veo cosas muy positivas. Lo que pasa es que sí necesitamos que se abran estos espacios, pues para que las personas jóvenes puedan demostrar que estamos haciendo fácil y rápido.
Gracias, María del Mar. Bueno, y ahora, ¿qué digo yo? Y después, ¿qué te va a quedar a ti que decir? No, la verdad es que muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar compartiendo este espacio con ustedes, principalmente porque nuestro presidente electo en Guatemala tuvo la oportunidad de estar en la gala dinner que hicieron hace unas semanas acá. Y creo que sin duda alguna reconocer lo que está sucediendo en Guatemala en este momento es muy importante para todos los guatemaltecos y sobre todo abrir este espacio para hablar de eso. Mi nombre es Walter Corso, soy director ejecutivo de un centro de pensamiento en Guatemala que se dedica a hacer investigación en diferentes temas y en realidad digo que soy resultado de muchas intervenciones, principalmente del gobierno de Estados Unidos en Guatemala para promover la participación de los jóvenes. O sea, en Guatemala se ha invertido mucho dinero justamente en facilitar y promover la participación de la juventud, en darles herramientas, en darles capacidades. Y cuando llego a un espacio como este, siempre reconozco eso, porque es también importante entender que hay un proceso gradual para formar todos estos liderazgos, ¿verdad? Entonces, regresando a tu pregunta, ¿verdad? Yo me parece que hay experiencias diferenciadas en la región y en las subregiones que cada uno de los que estamos aquí representa sobre el tipo de participación que están teniendo los jóvenes en sus contextos. Por ser el único centroamericano, creo que hay una experiencia particular, ¿verdad? En un contexto muy difícil desde la posguerra que nos ha tocado que vivir en la transición a la democracia. Yo recuerdo cuando era niño y vi en la televisión que se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala. Y yo estaba pequeño y recuerdo justamente verlo con mis papás y fue un momento que creo que marcó la vida de muchos, ¿verdad? Porque vimos cómo nuestros papás hablaban de una guerra que estaban viviendo a otro momento muy diferente que nos tocó vivir a nosotros. Y eso no es cualquier cosa. Y hubo un trabajo de muchísimas personas para que eso pasara y para que mi generación no lo viviera. Entonces, creo que hay una experiencia en Centroamérica de movilización reciente de la juventud que vimos en Panamá, que imagino que fue visible acá también, ¿verdad? Por este tema, este contrato minero, en donde se movilizaron miles de jóvenes para protestar sobre su derecho a sus propios recursos. Y en el caso de Guatemala particularmente, creo yo, y es algo de lo que me siento muy orgulloso de decir, es que el presidente electo es resultado de esa movilización de personas jóvenes el día de la primera vuelta, que fueron a votar rechazando una elección que parecía que ya estaba arreglada para que quienes ganaran tenían que ser las personas que estaban alineadas al sistema político que hemos tenido en los últimos 20 años. Y ese rechazo en algún momento podía haberse expresado de una forma violenta, eventualmente, por lo que habíamos vivido, y las personas jóvenes decidieron votar a Bernardo Arévalo, un candidato antisistema, que no parecía que tenía oportunidades de poder ganar la elección, pero quien aprovechando las herramientas de comunicación que están ahora accesibles para hablar con las personas jóvenes, llegó un mensaje que ahora nos llena de mucha esperanza. Entonces, sin duda alguna, hablar de la participación cívica de los jóvenes en contextos como los de nuestros países no es cualquier cosa, ¿verdad? Pero creo que hay cuestiones muy positivas que están sucediendo en muchos de nuestros países que son movidas y movilizadas por las personas jóvenes que están desde sus comunidades organizándose o desde diferentes espacios trabajando. Gracias. Muchas gracias, Walter. Ya no me dejaste nada más. No, y sí, antes de responder la pregunta, resaltar el apoyo de la Red Latinoamericana de Jóvenes a que se respete la voluntad popular en Guatemala. Lo hemos dicho públicamente y creemos que es fundamental en todo. Nuestro hemisferio, yo vengo de un país donde no se respeta la voluntad popular de la ciudadanía, ni siquiera se le consulta hace más de 70 años, así que somos muy conscientes de la importancia de que los ciudadanos puedan determinar su destino y los jóvenes en la región tenemos, como Walter mencionaba, situaciones y visiones diferenciadas que tienen que ver, entre otras cosas, con nuestras circunstancias que no son la misma en todo nuestro hemisferio. Los jóvenes somos jóvenes, no ángeles. Eh, con lo cual, sí,
hemos sido la población, por ejemplo, más afectada, el mayor número de víctimas en cada una de las manifestaciones pacíficas en nuestro continente en los últimos 5 años, pero podría decir también en los últimos 10 años. Estamos hablando de más de 200 muchachos asesinados en las calles de Nicaragua hace 5 años. Estamos hablando de los jóvenes a los que les dispararon en las protestas pacíficas en Cuba, a los más de 600 jóvenes que están hoy en prisión política en Cuba, 600 de más de 1000 prisioneros políticos en las cárceles cubanas, de los tantos y tantos jóvenes que vimos caer en las protestas en Venezuela y lo hemos visto. A través de los años ya, ¿no? Y el peligro es que se convierta en tan común que lo normalicemos, ¿no? Un poco lo que decía María Mar cuando mencionaba, parece solo un ruido de fondo, ¿no? Y en América Latina, ese ruido de fondo tiene unas consecuencias terribles, ¿no? Especialmente contra los más jóvenes, pero tiene unas consecuencias que afectan a todos que afecta a todos los ciudadanos. Yo estoy asombrada, impresionada con los jóvenes de 14, casi niños, 15, 16, 17 años, que nunca en su vida han tenido una experiencia del ejercicio de los derechos humanos que celebrábamos ayer en, eh, en la OEA y que salieron a las calles cubanas gritando libertad, cambio de sistema, ¿no? Como los muchachos que lo han hecho en Nicaragua o los muchachos que lo han hecho en Venezuela, a esos a lo mejor sus padres pudieron contarles, ¿no? A los que salieron en La Habana, sus padres tampoco lo vivieron. Y sin embargo, salen a las calles gritando libertad, que yo creo que es un valor intrínseco al ser humano, eh, a, a vivir en libertad eh, y a ser libre se aprende siendo libre, decía mi padre, y eso es lo que estamos haciendo muchos jóvenes, sobre todo en los lugares donde esa libertad se perdió, como en las 3 dictaduras en nuestro continente. Yo creo que esa aspiración está en la juventud de toda América Latina. Yo no estoy tan segura que la percepción de los momentos en que estamos perdiendo la libertad, de los momentos en los que estamos casi voluntariamente entregando nuestra libertad, como Tamara mencionaba, por una promesa de seguridad o por una promesa de estabilidad o por una promesa económica, que en esos momentos en nuestra región estemos todos totalmente conscientes de lo que significa vivir sin derechos y de la importancia que tiene preservar nuestros derechos. Yo creo que en ese sentido es muy importante, es fundamental la, eh, el espacio para compartir nuestras experiencias, ¿no? El espacio para que los jóvenes de Chile, de Argentina, sepan lo que los jóvenes de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela hemos vivido, estamos viviendo y por lo que estamos luchando y por lo que muchos han perdido su vida o su libertad en una cárcel. A mí me ponía un poquito nerviosa los datos del Latinobarómetro de hace 2 años, ¿no? Donde creo que solo el 51% de la población de menos de 40 años en nuestra región, o por lo menos en esa encuesta, decía preferir la democracia como sistema de gobierno. Yo creo que tenemos mucho que avanzar. Yo creo que tenemos un gran reto delante de nosotros y yo creo que hay al menos algunos elementos muy concretos que han estado perjudicando de manera activa la estabilidad democrática en nuestra región. Y uno de esos elementos es el silencio sobre el mayor centro de inestabilidad democrática
y bueno, la dictadura más larga en nuestro hemisferio, que es la dictadura cubana, ¿no? Yo creo que el hecho de que por 64 años nuestra región, las Américas, haya tolerado el régimen cubano con todo su terror y con su absoluta falta de libertad en la isla de Cuba ha sido fundamental, por ejemplo, para el colapso de la democracia en Venezuela. Son quienes asesoran la represión también en Nicaragua. Y por supuesto, este no es el único elemento. Hay muchos más. Tamara mencionó alguno de ellos, pero es muy importante que empecemos a llamarlos por su nombre y empecemos a llevar adelante una estrategia que tenga en cuenta el diagnóstico completo de la situación y quiénes son los actores que están trabajando directa, activa y sistemáticamente en contra de la estabilidad democrática en nuestra región. Gracias, Rosa María. Esa era parte de la segunda pregunta antes de que lo pase a la audiencia para que hagan las preguntas. De alguna manera interpreto que ustedes están diciendo que hay un interés, hay una voluntad de escuchar, faltan los espacios y también hay un problema de aprovechar esos espacios justo para que socialicemos sobre los problemas que hay, que nos están afectando en la región. Y yo pienso, bueno, en este momento hablamos de polarización, hablamos de violencia, de populismos o abusos de autoridad basados en la popularidad y de la llamada posverdad o el uso de la desinformación. Y Rosa María, yo interpreto que estás hablando que, pues, de alguna manera hemos venido desarrollando una piel curtida en ciertas cosas. Y eso explica por qué han pasado ya 70 años, administraciones, generaciones, y el tema de Cuba no se revierte. Y entre más pasa el tiempo, más difícil se hace la situación. Entonces, mi pregunta a todos en este sentido es, bueno, ¿cómo ustedes interpretan la forma en cómo estos problemas han afectado la capacidad de movilización de los jóvenes? Eh, y bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer diferente entonces? Porque yo veo estos problemas en todos lados, lo veo en Guatemala, lo veo en Nicaragua, lo de Cuba realmente es duro. Entonces a veces pregunto, entonces tenemos que volver a la violencia, tenemos que responder violencia con violencia, o es que realmente este problema de paridad, de respuesta proporcional a la magnitud de los problemas, nos pone en una situación bastante difícil. ¿Será que necesitamos seguir socializando, pero con, como decía Sebastián, con los medios de comunicación a mano, pero para que escuchen, no para que nos vean? Entonces, no sé, Sebastián, si tenés una varita mágica. La verdad es que ese es el problema. Esta viralidad con la que se transforma los procesos, con la que se difunden los mensajes de los propósitos, también malacostumbran a una generación que ya viene teniendo este padecimiento de querer resultados inmediatos, ¿no? La inmediatez soluciona, la inmediatez eh, genera respuestas a, a las preguntas que tenemos o a los problemas que enfrentamos, pero no siempre es una respuesta, una solución con cuerpo, ¿no? Con todo el bagaje de lo que debe llevar el tomar una decisión. De alguna forma, y justo lo he venido conversando en estos días acá en DC y en los intercambios, ¿no? Que he tenido con jóvenes en mi país. De hecho, hace un par de semanas graduamos un programa con 60 nuevos jóvenes líderes y, y les decía, qué bueno que innovemos. Yo soy pro innovación, totalmente abocado a que cambiemos las fórmulas, a que traigamos nuevas propuestas a la mesa, pero para montar nuestra propuesta en la mesa, no bajemos la carpeta que estaba ahí antes, ¿no? Y vuelvo ahí a mi punto sobre el escucharnos. Y entonces, hay procesos, hay que entender las formas, hay que entender los espacios de diálogo, los espacios
de movilización masiva, cuáles son los procesos legislativos, cuáles son los procesos de toma de decisión política, cuál va a ser la reacción de una decisión, tanto la de corto como la de mediano y largo plazo. En eso el joven, porque así somos, porque todos pasamos por ese proceso, creemos que somos inmunes a los peros o que somos inmunes a las condiciones que puede tener una decisión. Y creemos que entonces hay que saltar, hacer un puente, ¿no? Evitarnos pasar por todo eso, ir a lo inmediato. Eso es una cuestión fundamental en la construcción de un proceso democrático y una participación sostenible, ¿no? Por supuesto que hay momentos en los que es oportuno alzar más la voz, tomar otras medidas que hagan más visible, ¿no?, la causa por la cual estamos luchando. Pero es esencial entender en qué lugar estamos, ¿sí? No necesariamente la receta que se aplicó en un lugar, entonces la vamos a implementar en el nuestro, o porque se vio más fácil, o porque está de moda, o porque hay que ser mucho más inteligente. En una época donde sí, nos apoyamos de la inteligencia artificial, desde para hacer un discurso hasta una estrategia de movilización, entonces nuestra inteligencia como sociedad, como jóvenes, como movimientos asociativos o como ciudadanos en el día a día, debe ser una inteligencia consciente, ¿sí?, del momento en el que estamos, qué se dio para que eso sea una realidad y qué elementos están al frente para que podamos llegar hacia el otro lado del puente, sea cual sea el objetivo que tengamos en mente. Gracias, Sebastián. Yo estoy de acuerdo. Si las respuestas, las respuestas a la FedEx no siempre son las idóneas, pero sí hay una urgencia de movilización política. Y, y yo a veces pienso, me quedo pensando, ¿será que tal vez no hemos logrado explicar el, la amplitud del riesgo político de seguir en este problema, no el riesgo de, de no salir a la calle? Pues no sé, tal vez Walter, María o Rosa María puedan elaborar en eso, pero yo veo que a veces los jóvenes no estamos hablando con los mayores, perdón, no están hablando con los mayores. Bueno, es que también el poeta Rubén Darío dijo, juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Y yo digo, no, eso no es cierto. Anyway, Buena cita. María, Eh, Voy a decir una cosa impopular. Yo soy abogada, entonces uno creería que a María del Mar le encantaría hablar de temas de política, pero por eso digo que es impopular, ¿no? Pero yo, sí, no, estoy buscando cómo decirlo bien. No, 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 yo decidí hace mucho tiempo que yo quería trabajar por las personas y por los demás desde el ejemplo, no desde el discurso. Y por eso, y es algo que veo mucho en la juventud, y es, nos cansamos de verdad, llegamos a un punto en que nos cansamos de ver cómo se están haciendo las cosas, porque es que así ha sido toda la vida, entonces hay que seguir haciéndolo. Pues no necesariamente tiene que ser así para tener mejores resultados, que es un poco lo que les decía anteriormente. Entonces sí, yo prefiero pensar como emprendedora social que soy, que tenemos, nosotros como jóvenes tenemos maneras mucho más prácticas pues de ayudar a otras personas y de hacer cambios en la sociedad desde el ejemplo, desde las oportunidades que nosotros podamos brindar. Ahora, ¿yo cómo hago para, o sea, yo puedo trabajar y tener mis resultados desde mi proyecto, desde mi emprendimiento? Pero esto que estamos haciendo, demostrar resultados desde nuestros proyectos, nos da la posibilidad de hacernos visibles para otras personas. Entonces ya no solamente trabajo yo solita con mi grupo pequeño de mujeres en Bogotá, sino que empiezo a demostrarle a empresas y empiezo a demostrarle al sector privado, trabajo mucho con el sector privado porque creo en él, creo mucho en los resultados que podemos tener juntos,
Cuando les demostramos los beneficios entonces de invertir y de apoyar en proyectos como el que lidero en Colombia, entonces esto se me va convirtiendo en una bola de nieve, ¿no? Entonces ya no es solamente una empresa, ya no es solamente un sector, ya se van uniendo más porque vamos dando cuenta de esa importancia pues de trabajar en equipo. Y ese es el ejemplo que yo, por eso digo, espero poder seguir dando, porque hoy en día, gracias a este trabajo, ahora el sector público también quiere entonces escuchar cómo lo estamos haciendo. O sea, trato de verdad de tener una mirada muy positiva hacia el futuro, porque sé que con estos temas virales, como lo comentaba Sebas ahorita, con estos medios de comunicación tan al alcance de la mano de las personas que están haciendo cosas y que están demostrándolo, eh, se hace un poco más sencillo que haya cambios desde el ejemplo, no desde el discurso. Buen punto. Bueno, tal vez acá parto de la idea que las personas jóvenes son actores políticos, ¿verdad? Desde el espacio, el ámbito en el que participen o en el que hagan todo tipo de trabajo. Aunque les sorprenda, en el caso de Guatemala, nuestro sistema electoral está diseñado para limitar la participación política, particularmente de las personas jóvenes. En Guatemala, para poder votar en una elección general, uno tiene que estar registrado. Y el sistema de registro para poder votar es un sistema de registro que está de los años 80, ¿verdad? Esto evidentemente es una cuestión, una barrera de participación de las personas jóvenes a propósito, ¿verdad? Porque definitivamente el joven como actor político y como hemos visto en Chile y hemos visto en Colombia y en muchos otros países, cuando asume ese rol, ha cambiado la historia de nuestros países y de nuestra región. Entonces, cuando es esta elección en Guatemala, más de 1,5 millones de jóvenes con edad de votar entre 18 y 25 años no estaban registrados y por lo mismo no podían participar en esta elección. Eso significaba, ¿verdad? Que a pesar de que habíamos hablado significativamente de que tenía que haber un esfuerzo institucional para registrar a estas personas, no ocurrió, porque definitivamente hay una preocupación de la posibilidad de que ellos pudieran cambiar el resultado de la elección, como de hecho fue lo que sucedió, ¿verdad? Que quienes votaron a Bernardo fueron las personas jóvenes en ese rango de edad inesperadamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Verdad? ¿Por qué es que definitivamente hay una intención detrás de evitar que el joven o las personas jóvenes asuman esa posición como actor político? Porque definitivamente hay una cuestión que está detrás y es la posibilidad del cambio. En Guatemala, además de que hay barreras para poder participar en una elección, no hay una política nacional de juventud desde el año 2020. Eso significa que no hay un instrumento de planificación con mirada a largo plazo que resuelva las necesidades que tienen las personas jóvenes y sobre todo atiendan el efecto que tiene estos problemas en sus vidas. En el caso de Centroamérica, ustedes saben que las principales personas que son afectadas por la violencia son las personas jóvenes, las que tienen falta de oportunidades económicas y tienen que emigrar a Estados Unidos para mantener a sus familias, son las personas jóvenes, ¿verdad? Entonces, definitivamente estamos dejando, al menos por un par de décadas más, olvidadas a una generación completa de jóvenes guatemaltecos, y esto no es casualidad, ¿verdad? Entonces, creo que la ventana de oportunidad ahora que tenemos es cómo se aprovechan los espacios como estos y las herramientas, ¿verdad? Para generar una institucionalidad que permita resolver esas necesidades en lo más inmediato. Porque si algo es cierto es que un joven con hambre, sin trabajo, no va a poder nunca ejercer su derecho político. Sí, me acaban de decir que el régimen venezolano acaba de emitir una orden de captura contra Pedro Uruchurtu y otras personas. Pedro es el responsable de Relaciones Internacionales del equipo de María Corina Machado en Venezuela, es miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en estos momentos. Tiene una orden de captura, nada más y nada menos que por traición a la patria. Esa es la realidad.
de los jóvenes en dictadura. Aquí hay varios estados, representantes de varios estados. Mientras estamos hablando, quiero ser muy clara en pedirles ahora mismo que por favor se pronuncien desde Europa hasta las Américas por el respeto a la vida y la libertad de Pedro Urruchurtu y de todas las personas que en este momento están sufriendo persecución política en Venezuela. Y esa es la gravedad y la seriedad de la situación no solo de los jóvenes, sino de los ciudadanos en nuestra región, especialmente en las tres dictaduras que, vamos a ser muy claros, eh, el último elemento por el cual todavía está Maduro en el poder, está Ortega Murillo en Nicaragua y continúa los Castros con su títere Díaz-Canel en Cuba, es porque están dispuestos a utilizar la violencia y las armas y tienen el total y absoluto monopolio de la violencia y de las armas y lo usan contra los cuerpos de los jóvenes, principalmente, pero de todos los ciudadanos. Entonces es una pregunta muy valiente y es, ¿hay que volver a la violencia? ¿Hay que responder con violencia a la violencia? Yo quiero responderla directamente, porque es muy grave, es existencial para nosotros lo que está ocurriendo en la región. A lo mejor no se enteran en el Consejo Permanente de la OEA, pero para nosotros es existencial. Yo no creo que haga falta una invasión. Ahora, las dictaduras solo responden a la presión y esa presión no está viniendo, o por lo menos no está viniendo de manera efectiva. Llevamos en Cuba 64 años, con una dictadura que es responsable por los esquemas de represión en Venezuela. Yo estoy acusada en mi país bajo investigación por crímenes contra la seguridad del Estado, que según la nueva constitución clasifican como traición a la patria. Qué casualidad que es lo mismo que le están haciendo a Pedro el día de hoy. Y es la misma manera en la que persiguen en Nicaragua. Lo sabemos por el informe de la misión de verificación de hechos de Naciones Unidas, que el manual represivo, el manual de tortura en las cárceles venezolanas es un manual del G2 cubano. El G2 cubano es el sistema de inteligencia cubano. Sabemos que la contrainteligencia militar venezolana, esa que persigue especialmente a los militares, está en manos del régimen cubano. Sabemos que estamos enfrentándonos a este aparato. Sin embargo, ¿dónde está la acción de parte de las democracias de las Américas para responder al menos proporcionalmente a la tamaña agresión que están viviendo el resto de las naciones de las Américas de parte de ese aparato? Al menos 367.000 cubanos fueron encontrados cruzando la frontera sur de los Estados Unidos entre noviembre del 2021 y diciembre del 2022. Ya son más de 400.000. Pero en esa fecha fueron al menos 367.000. ¿Qué pasó? Pasó que luego de las protestas masivas que continuaban, y por cierto, continúan en Cuba, aunque no con la misma masividad por causa de la represión, el régimen cubano necesitaba una válvula de escape y la utilizó además para desestabilizar Centroamérica y los Estados Unidos. ¿A través de quién? A través de su aliado Daniel Ortega, que retiró la restricción de visa para los cubanos y desde entonces esas son las cifras de los que han sido encontrados en la frontera, abriendo todos los esquemas de tráfico de seres humanos y de extorsión que conocemos. Esquemas similares se usan con Venezuela, incluso con Haití. De eso estamos hablando cuando hablamos de tolerar a las dictaduras en nuestro hemisferio. Y sí, los jóvenes somos las principales víctimas. Somos los más afectados, pero todos lo somos. Y cuando digo todos, no solamente me refiero a todos los cubanos, a todos los venezolanos, a todos los nicaragüenses, me refiero a todos los ciudadanos de las Américas, incluida Norteamérica.
incluidos los Estados Unidos. ¿Cuáles son las acciones de parte de estas naciones afectadas para poner presión sobre un centro de poder tan desestabilizador como el régimen cubano en este momento, que por cierto, y aprovechando que tenemos al representante de Liechtenstein con nosotros, el Consejo de Europa, el Consejo de Europa eh, declaró a Rusia un estado terrorista. El régimen cubano está involucrado en el envío de ciudadanos cubanos a la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Hay cubanos en este momento en Ucrania, agrediendo a los ciudadanos ucranianos. Bueno, es hora de dar el siguiente paso y hacer con el régimen cubano lo mismo que se está haciendo con su aliado Putin. Es básico lo que estoy diciendo, ni tan siquiera hemos llegado al uso de la violencia. Es básico. Cuando hablamos del régimen cubano, hablamos de un grupo de generales en el poder, con la familia Castro a la cabeza y un sistema de inteligencia que ha sido muy efectivo, entre otras cosas porque no ha tenido demasiados obstáculos, no ha tenido otras fuerzas realmente intentando eliminar la amenaza de la dictadura cubana y también porque lleva 60 años operando. Y esa estabilidad en el tiempo le da un nivel de influencia, por ejemplo, en nuestra América Latina, que es asombroso, ¿no? Y que nosotros hemos visto en diferentes maneras no voy a entrar ahí. Pero sí quiero repetir, ese aparato arcaico, nonagenario, eh, es también extremadamente débil. Tiene ninguna legitimidad delante de los ojos de los cubanos que han estado y están en las calles demandando un cambio de sistema, que además proponemos una vía para hacer esa transición de manera ordenada, de manera legítima, dentro del derecho internacional, utilizando la democracia para llegar a la democracia. Podemos tener un plebiscito vinculante en Cuba para cambiar el sistema y tener elecciones libres. Esto solo va a pasar si logramos forzar a esos que están en el poder a someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía. Decías, hay que salir a la calle en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Falta que al coraje de nuestros pueblos se le sume la acción solidaria de la comunidad internacional. La OEA tiene el TIAR y tiene muchos otros mecanismos que puede aplicar efectivamente para detener la agresión de estas dictaduras en nuestra región. Solos va a ser más difícil, pero no creo, porque como les dije, para nosotros es existencial, para Pedro es existencial, para los venezolanos, para los nicaragüenses, para los cubanos es existencial. Yo creo que muchas de nuestras generaciones han sido afectadas, pero nuestra generación no tiene opción. Nosotros queremos ser, pero necesitamos ser, no podemos no ser la generación del cambio y esperamos que ustedes estén dispuestos a ayudar. Gracias, Rosa María. Voy a abrir el espacio para la audiencia. Yo creo que hay 4 puntos importantes. Uno es trabajar en función del ejemplo de modelar la conducta en el contexto democrático. La otra observación es que es importante aumentar el número de plataformas, de espacio de expresión, de comunicación y de encuentro entre los diferentes actores para pues visibilizar lo que ocurre, pero también creo que para dar soluciones. Y sí hace falta subir el volumen de la protesta y sumar los aliados. Bueno, yo soy un producto de la Guerra Fría. Mi generación estaba dispuesta a dar la vida por lo que ocurría en países como Nicaragua, en la revolución sandinista de los 70. Entonces,
A mí me impresiona que la perspectiva de la violencia no está en la agenda de esta generación. Am, pero creo que sí hace falta un cambio de estrategia que va más allá de la retórica que dice Rosa María. Yo estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero falta mucho que abordar ahí porque nos quedamos cortos. Han habido muchas experiencias al respecto. Eh, pero quiero abrir el espacio a la audiencia antes de seguir entre nosotros. Una pregunta, jóvenes de edad, jóvenes de corazón. ¿Sí? Bueno, soy Camilo Enríquez de Colombia. Mi pregunta sería como un poco en el caso colombiano, que también seguramente ustedes lo siguen y lo conocen, pues en los últimos 5 años hubo unas protestas básicamente lideradas por los jóvenes, legítimas y de un cansancio tremendo, ¿sí? Lograron, digamos, el objetivo de que llegara un presidente, primer presidente de izquierda. Sin embargo, se han visto algunos errores en algunos nombramientos y sobre todo jóvenes. Entonces, si ustedes van a ver la lista cerrada en el Congreso, pues básicamente los votos los arrastraron fue el presidente, no la persona, ¿sí? Y han ya ocurrido diversos errores en el legislativo. Ahí podemos hablar de la falta de inexperiencia. Eso no quiere decir que solo sea en ese sector. En el otro sector, el país está polarizado también. Hubo listas, digamos, cerradas que permitieron que jóvenes llegaran. Entonces, ¿cómo ven ese punto? Y ahora comparándolo con el tema, digamos, argentino. La gente joven fue la que puso a Milei en el poder, ¿sí? Ahora en el otro extremo. ¿Por qué? Porque no había esperanza, no había trabajo, no hay momentos para la gente no tiene un futuro en Argentina. Entonces, como que hay esos dos ejemplos que son similares pero opuestos, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes qué opinan de esos casos y cómo hacer que una vez los jóvenes, todavía me incluyo, estemos ahí en esas posiciones de poder, podamos, digamos, hacerlo bien? Gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, pues hablemos de Colombia. Pensé que me ibas a pedir. No, el tema se aplica a todos los países. Claro. Yo- sí. ¿Alguien me quiere ayudar? Bueno, en Guatemala justamente como resultado de esta elección se eligieron a muchas personas jóvenes, que es una cuestión que ha ocurrido antes, ¿verdad? Y siempre hay tienen cuando son candidatos les ponen un apodo, ¿verdad? Un nickname que se llaman Dipu Kids. Son estos diputados jóvenes que llegan al Congreso sin nada de experiencia, ¿verdad? Algunos de ciertos grupos que realmente llegan ahí porque pues cumplen con una cuota, otros porque el papá o la mamá le pagó, o porque el papá y la mamá ya no pueden participar, entonces le da el espacio al hijo, ¿verdad? Y lo que ha demostrado eso, al menos en las últimas legislaturas, es que nada cambia, ¿verdad? Porque como justamente mencionaba nuestro moderador al inicio, la edad no es garantía de absolutamente nada, ni que signifique cambio, ni que signifique algo distinto a lo que hacen personas de más edad. ¿Verdad? Creo que quitando esa variable entonces, porque hay que reconocer que la edad no es garantía de absolutamente ningún cambio, creo que lo que hay que pensar es entonces cómo aseguramos que las personas de cierta edad cuando lleguen a participar o lleguen en esos espacios tengan las herramientas, el conocimiento, ¿verdad? O la formación para poder ejercer su derecho político, ¿verdad? Como un actor importante que facilite ciertas condiciones que cambien la realidad de otras personas. Pero me parece muy injusto creer que solo las personas jóvenes pueden cambiar la forma en la que se hace política en un país. Creo que eso no es necesariamente así. Ahora, ¿cómo propiciamos entonces un cambio? ¿Verdad? Creo que lo importante es que quienes están ahora,
a cargo de los proyectos políticos de nuestros países, primero vean con seriedad la participación de las personas jóvenes en esos proyectos políticos y que no sea solamente una cuestión por cumplir una cuota. Segundo, que esas personas en realidad más que de forma tengan la posibilidad de hablar significativamente de las discusiones que hay o las reflexiones hacia lo interno de los proyectos políticos, ¿verdad? Sobre cómo es que se plantean a nivel programático las propuestas que ellos hacen. Y por último, cuando ellos lleguen ya a estos espacios, que tengan el acompañamiento de quienes están ahí para poder llenar lo que la experiencia le va dando a uno, o lo que los años nos van dando de experiencia, ¿verdad? Entonces, creo que definitivamente hay un tema de formación política, de los espacios en los que participan, y indiscutiblemente, ¿verdad? De quitarse ese prejuicio de que son las personas jóvenes las que tienen que rescatar nuestros países. O sea, no solamente son ellos, es en realidad una responsabilidad de todos y todas. Definitivamente es muy importante lo que traes, ¿no? Y también comparto esta noción, ¿no? De no porque somos jóvenes, entonces todo es nuevo, es perfecto, es fresco y es la respuesta, ¿no? Hay algo esencial, ya que estamos hablando de política, que estamos hablando de esta estructura en nuestros países. Para mí es importante cómo asumimos en esa participación política el rol que desempeñan los partidos políticos, los movimientos, los espacios de formación de jóvenes líderes. Es esencial pensar en la estructura, ¿sí? Cuando un joven llega a una posición y comienza a tomar decisiones desde su creatividad, innovación, desde las herramientas con las que hoy se ha podido formar, que tal vez son muy distintas a las que las generaciones anteriores pueden haber tenido acceso, sin revisar, como dije en la intervención anterior, la carpeta que estaba en ese escritorio antes de que se siente, atentas, se pone en peligro que la decisión que vaya a tomar y el camino que vaya a construir sobre el espacio donde tenga poder de decisión pueda derrumbarse o pueda tambalear por no tener una estructura sólida. En cambio, cuando un político joven aprende, pregunta, investiga, compara, escucha las voces, aprende a diferenciar el ruido de la contienda política, el sonido de realmente cuáles son las necesidades, cuál es el camino, la historia, por lo que ha pasado ese país o esa jurisdicción sobre la que tiene poder. Ahí es donde se nota la diferencia. Yo lo he visto de manera muy directa. Les dirán, qué tan en primera fila lo ha visto Sebastián? Bueno, en primerísima fila, en mi propia casa. Una familia muy activa, muy política, muy inquieta, ¿sí? Donde nos sentamos a desayunar y en la mesa nos encontramos, sí, cada quien en su rol de la familia, pero también como actores políticos, ¿no? Em, y un ejemplo de eso ahí en esa transición son tanto mi padre, 2 veces diputado, representante de los ecuatorianos en el exterior, en la Asamblea Nacional de Ecuador, y también embajador de mi país en Panamá, y mi hermano, Juan Fernando Flores, de quien estoy seguro muchos han escuchado, han leído y lo estarán siguiendo. Y es un ejemplo muy claro de cómo un joven de ya 35 años ha asumido espacios tan importantes como ser el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional del Ecuador, de ser un asambleísta con un historial impecable en el espacio legislativo, con las propuestas que ha realizado tanto para el bienestar de los ecuatorianos dentro, fuera del Ecuador y todas las personas que hacen vida en nuestro país. Y también como consejero político del presidente Guillermo Lasso. Y en ese camino que inició muchos años atrás,
cuando apenas tenía él 16 años, creando el movimiento estudiantil en Venezuela, que ese camino inició por los reclamos de la autonomía universitaria, los reclamos de lo que ocurría en los pasillos, bibliotecas, comedores, transportes para los estudiantes, y luego se trasladó al país, a las necesidades de una generación entera y a la historia que todos conocemos. Fue porque él entendió lo importante que es en un edificio construir, sí, más y más y más pisos, pero ubicando primero dónde van a estar las escaleras. Eso hace la diferencia en un político que hoy, hace unas semanas nada más, muchas voces hablaban de él como el próximo presidente del Ecuador. Y él, más allá de las luces, la fama, la emoción del momento que puede dar, muy inteligentemente dijo, no, acá está mi escalera y vamos a construir poco a poco para llegar a ese piso. Eso es un ejemplo clarísimo. Y ustedes dirán, qué parcializado, Sebastián. Claro, está hablando del hermano. No, porque en este punto pienso, ¿qué quiero yo de mi país como joven? ¿Y a quién quiero que esté al frente de la decisión que se tome mañana? Puede que se llame o no Juan Fernando Flores, pero quiero que ese joven político, que ese actor que está inmiscuido en la toma de decisiones de toda una nación, tenga la inteligencia emocional suficientemente sólida como para poder ubicar antes de llegar al siguiente piso dónde van las escaleras. Gracias, Sebastián. Nos queda, bueno, se nos terminó el tiempo, entonces, Rosa María y María, un minutito cada una para ver cómo concluimos esto con... Eh, Solo me quedé pensando en tu pregunta, el tema de este gobierno de izquierda en Colombia y de Milei en Argentina. Creo que ambos son respuesta al cansancio, ambos. Buenos o malos, el tiempo nos lo dirá. Pero hace poco, y tengo muy presente el tema Argentina, porque tengo familia viviendo en Argentina. Uno de mis hermanos vive en Argentina, tengo muchas personas pues, con las que tengo contacto permanente en Argentina. Entonces, por supuesto, les pregunto, no voy a entrar al de Colombia, pero les pregunto entonces al más reciente, y bueno, ¿ustedes cómo ven este tema de este nuevo presidente? Eh, es producto del miedo para unos, es producto del cansancio de otros y tratar de probar algo diferente, pero la respuesta de estas personas siempre es la misma. A mí, y me dicen, a mí lo único que me queda es hacerlo bien yo, lo que yo puedo, lo que tengo, eh, y aprender a exigir. Entonces, si esto es lo que hay, si yo sigo haciendo esta pelea constante, permanente y para siempre de ir en contra de todo lo que se está haciendo, de pronto no voy a lograr que se haga algo por fin diferente en mi país. Y estoy hablando de ese tema en Argentina con estas conversaciones que hemos tenido. Lo único que nos queda es a nosotros hacerlo bien, intentar hacerlo bien y aprender a exigir. En Colombia, todos estos movimientos de los jóvenes me han demostrado que estamos aprendiendo a exigir. A veces se aprende desde el ejemplo, como lo decía ahorita anteriormente, no es extraño que en Colombia tengamos una de las tasas de emprendedores más grandes de Latinoamérica, por un lado por necesidad, por supuesto, pero otro lado pues porque queremos hacer cosas diferentes. Entonces, y creo que eso es como lo mejor que tenemos en ambos casos. Estos movimientos nos demuestran que los jóvenes sí están muy interesados en esa participación de entender, listo, esta es la persona que está montada en el poder, pero no eres tú solo. Está esta persona, pero estamos todos alrededor, pues tratando de que esto salga adelante también. Em, y creo pues que eso es lo único que nos queda a nosotros desde donde podemos, desde donde estamos, con lo que tenemos, con esa voz que nos está dando hoy la tecnología y todos estos medios de comunicación nuevos. Eso es lo que nosotros tenemos, hacerlo bien. Y eso es una bola de nieve. Lo hacemos bien, todos los demás probablemente lo van a hacer bien con nosotros. Eso espero. Soy muy idealista, sí, pero no me queda de otra. Sí, yo creo que hacerlo bien es lo primero.
Y es la primera responsabilidad que podemos tener todos, ¿no? Todos allí donde estemos, en las calles de La Habana o en el Departamento de Estado o en el Consejo Permanente de la OEA, ¿no? Cada uno tiene una responsabilidad, independientemente de la edad que tengamos, ¿no? Y hemos visto que independientemente de la edad que tengamos, somos simplemente hombres y mujeres, ¿no? Somos simplemente humanos, no somos ángeles, por tanto podemos también cometer errores y bueno, tenemos virtudes y miserias, todos, a cualquier edad. Yo sí quiero brevemente responderte, Manuel, porque yo creo que la generación tuya estaba dispuesta a dar la vida, nuestra generación no solo ha estado dispuesta a dar la vida, ha dado la vida, está dando la vida. Todos los días en las calles el hecho de que nuestra generación haya optado por hacerlo a través de la lucha pacífica no violenta, no significa que no seamos víctimas de la violencia de un Estado que sí no tiene problemas en ejercer la violencia y que además tiene el monopolio de las armas, que no las tiene nuestra generación, que además tiene la carga de la hipocresía internacional que está dispuesta inmediatamente a condenar la violencia cuando viene de parte del oprimido, y eso es algo que nosotros sufrimos en nuestro continente. Hay ejemplos. Durante estos 60 años, hay ejemplos muy recientes. En Venezuela, nuestro legítimo derecho a la defensa está siempre en tela de juicio en la comunidad internacional. Pero también quiero ser muy clara con respecto a lo que creo que te entendí cuando decías, cuando hablabas de mi retórica. Eh, los ciudadanos en cada uno de nuestros pueblos estamos haciendo lo mejor que podemos, que ya es ir más allá de cualquier oportunidad legal que está totalmente anulada o parcialmente anulada por las dictaduras e ir a reclamar y contestar y conquistar derechos en las calles, al estilo de Martin Luther King o de Gandhi o de Mandela. Ese estilo requiere del apoyo internacional con presión y acción concreta. ¿Qué es presión y acción concreta? Es lo que hizo la comunidad internacional para terminar con el apartheid en Sudáfrica. Es lo que hizo para que Pinochet tuviera que someterse al plebiscito en Chile. Eso no está pasando, no ha pasado nunca con la dictadura cubana, a quien yo les aseguro es mucho más vulnerable. Pero ¿dónde están los intereses de los Castro afectados en este momento? ¿Por qué pueden seguir moviendo todo su dinero corrupto en el sistema financiero internacional? ¿Por qué pueden seguir aterrizando en Bruselas y definiendo lo que va a decir la CELAC Unión Europea? Yo sí creo que hay una presión muy concreta que se puede hacer. Cuando mencionaba el TIAR, a lo mejor algunos no lo conocen. El TIAR incluye en última instancia el uso de la fuerza para detener la agresión, pero tiene muchos otros pasos que yo creo que serían suficientes para apoyar el camino que el pueblo cubano, el venezolano, el nicaragüense han escogido hacia la libertad. Ni eso se está haciendo, ¿no? Ni eso se está haciendo cuando ni tan siquiera escucharon, votaron en el Consejo Permanente, y salvo algunas excepciones que están aquí, no se aprobó escuchar a la Comisión Interamericana sobre las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Eso tiene que cambiar y tiene que cambiar urgentemente, porque como vemos, el cambio en Cuba, la eliminación de este centro de inestabilidad es fundamental si queremos tener un chance, si queremos tener una oportunidad de estabilidad democrática, de cambio democrático, de paz y de prosperidad en nuestra región. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Y bueno, con esto terminamos. Yo creo que sí, hay 5 takeaways, cinco cosas, 5 reflexiones importantes. Una es que necesitamos trabajar con base en sumar más fuerzas, en trabajar en varios ámbitos o plataformas de acción, en buscar cómo también utilizar la modelación, el ejemplo, hacerlo bien,
y estar preparados, preparados para la presión, para la denuncia, la presión material y así como también la presión diplomática. Y pues seguir presionando también a la comunidad internacional a que se logren este tipo de cambios que realmente de alguna manera ya es bastante retardado el nivel de respuesta. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias en nombre del Diálogo Interamericano. Buenas tardes.